Jorge Estuardo Moreno Alfaro. Ese es el nombre completo de un gran arquero con muchísimo potencial para darle a su Guatemala querida y demostrarle su talento al mundo. Moreno nació el 28 de diciembre de 2004 en Huehuetenango, Guatemala. La familia Moreno es originaria de la aldea Chimusinique, en Huehuetenango, un departamento ubicado a 215 kilómetros de distancia de la ciudad de Guatemala, ubicado en el occidente del país que hace frontera con México, lugar en el que reside actualmente el arquero, y sí, está alejado de la ciudad. Es el día de hoy que don Jorge, su padre, recuerda que debía viajar a la frontera con México porque ahí podía conseguir guantes de la talla para Jorgito. Y es que el guardameta nacional a los 3 años ya quería ser portero. Cuando tenía 4 años y medio ingresó a la Academia de Fútbol de Silvio El Cuchillo Fernández, exjugador y técnico uruguayo que en la actualidad dirige al Ciambajul Huehue, recién ascendido a la Liga Nacional. Don Jorge Moreno también comentaba: quería ser portero porque yo jugaba de portero. Él todavía me vio jugar cuando yo estaba activo en la liga local. Tenía como 3 años y medio cuando a él le empezó a gustar la portería. Lo que más le llamaba la atención eran los guantes. Tenía 14 años cuando la vida del Chapín cambió por completo. Su padre, don Jorge Moreno, recibió una llamada de Luis El Mandi Mazariegos. Parecía poco creíble. Era el preparador de porteros de Comunicaciones Fútbol Club, uno de los 2 equipos más ganadores de títulos en Guatemala. Llamó a solicitud del técnico uruguayo William Fernando Coito Olivera. La razón: fichar a Jorgito, como le dicen al joven portero. Hasta ese entonces Jorge jugaba en la categoría sub-15 del Deportivo Chantla, a donde llegó cuando el equipo logró el ascenso a Liga Nacional. En Guatemala solo los equipos de dicha liga cuentan con fuerzas básicas. Otro comentario de su padre, don Jorge Moreno, también aclaraba: cuando Chantla desciende, a los 8 días me llama la gente de Comunicaciones para pedírmelo. A mi esposa le costó por la edad que aquel tenía, pero cuando recibo la llamada, al primero que le pregunto es a Jorgito. Recibí esta llamada y es para que te vayas a Guate. Yo me voy, me dijo. Papito, ¿estás seguro? Porque allá vas a estar solo, no nos vas a tener. No, papi, yo me voy. Seguro, porque yo mañana tengo que contestar. Esa noche hablamos con mi esposa. Primero me dijo que no, pero yo le dije que no le podíamos truncar el sueño, que lo teníamos que dejar volar. Cuenta don Jorge Moreno, padre del portero guatemalteco. A partir de la llegada de Jorge Moreno a Comunicaciones es donde comienza su sueño de selección, el orgullo de todo chico, el poder representar los colores de su país. En junio del 2022, el huehueteco fue convocado para representar a la selección de Guatemala en el premundial sub-20 en busca de un lugar en el mundial, y mucho más osado también estar en los Juegos Olímpicos, anhelando también poder ser campeones. Si bien el arquero llegaba con poco ruedo a nivel local, era el arquero titular para el mexicano Rafael Loredo, técnico de los Chapines a nivel sub-20. El sueño comenzaba y Jorge defendía el arco, pero el arranque para los Chapines no fue el mejor, y a Jorge le tocó pasar un momento durísimo en sus tierras. El Salvador goleaba en el debut 5-1 a Guatemala. Llovían críticas para el equipo anfitrión del torneo y muchas recaían sobre el arquero, quien para ellos había recibido 5 goles. Todo un número. Pero con todo lo que sabemos del arquero Chapín, que él mismo vivió en carne propia, con tanto sacrificio anterior, no dejó que las críticas lo afectaran y, más importante aún, Loredo siguió confiando en él. Y con 17 años salió decidido a seguir dando lo mejor de sí. Y así fue. Guatemala salió a derrotar a los 2 equipos restantes del grupo con buenas atajadas del guatemalteco, haciendo honor a su padre. Derrotaron a Panamá y a Aruba para seguir en competencia y clasificar en el grupo. Estaban a 2 pasos del objetivo mundialista y a 3 del olimpista. Y allí donde las papas queman, donde realmente se siente la presión, Moreno salió a relucir. El partido frente a la siempre difícil Canadá logró ser una de las figuras y puntos altos, ya que mantuvo de manera espectacular el 0 en su arco. Y luego por penales, si bien no pudo atajar, sí intimidó a 2 rivales para que pudieran errar su penal. Aunque no lo crean, muchas veces hay arqueros que intimidan con su sola presencia. Los Chapines estaban en cuartos y tocaba la siempre dura y complicada México, que venía haciendo un gran papel y era de las grandes candidatas al Mundial y a quedarse con el premundial. Guatemala tenía una final más para poder llegar al objetivo, esta vez frente a México, y por una plaza al Mundial de Indonesia 2023. Tras un partido muy parejo y apretado, ambas selecciones igualaban 1-1, pero a los 87 minutos
algo cambió en la historia de Guatemala que parecía escrita. Penal para México y una posibilidad irreversible de ganar. Lozano quería su doblete, pero Moreno quería su noche y el reconocimiento de toda su gente, de su familia, de su país, y atajó ese penal. Obligó a que este cruce se fuera a los penales, donde no hace falta aclarar que son su fuerte. Comenzaba México, pero también comenzaba el show de Moreno en el arco de Guatemala y le impedía el gol a Hernández. Gaitán, con algo de suspenso, confirmaba la diferencia de 1-0 en la tanda. Yo les había prometido show y Moreno seguiría en 0 luego de atajarle el penal a Violante. Un penal que le daba vida a México, que lo devolvía con vida a la tanda, pero era la noche soñada de Moreno con sus 3 atajadas para devolver a un sueño mundialista a este hermoso país repleto de lucha y de sueños. Guatemala estaba nuevamente y por segunda vez en su historia en un Mundial Sub-20. Fue una actuación perfecta la de Jorge Moreno, de tan solo 17 años. El guardameta detuvo 3 penales en la tanda final, lo que se le sumó al disparo de los 11 pasos que le atajó a un mexicano al minuto 87. Los medios deportivos más importantes de la región hablaban de él. Había puesto a Guatemala en su segundo mundial, eliminando al gigante de la CONCACAF. Dejar su familia, a sus amigos, su pueblo por cumplir sus sueños, empezaba a dar frutos. ¿Qué frutos? Tengo un sentimiento de gratitud hacia Dios. Mi sentir es decir, valió la pena. Estoy muy contento. Nos había tocado mucho sufrir. También recuerda que no fue fácil. En el torneo Moreno sufrió la dura crítica luego que Guatemala cayó 5-1 ante El Salvador en la primera fecha. Don Jorge Moreno podía aportar. La confianza que el profe Rafael Loredo le tenía era porque lo había visto trabajar. No era solo de querer ponerlo como se decía. Yo sabía la capacidad de él y sabía que en el momento justo iba a responder. Esa noche fue una actuación memorable de él. Dios lo iluminó, escribió su nombre con letras de oro. Fue una noche especial para los padres de Jorgito, don Jorge y doña Ingrid, y para sus hermanos, Rodrigo, de 12 años, y Diego, de 4. Una noche que jamás olvidará la familia Moreno Alfaro. Ha sido un año soñado para el joven portero guatemalteco, Jorge Estuardo Moreno Alfaro, un 2022 inolvidable. Fue la figura en el partido en el que Guatemala consiguió su boleto a la Copa del Mundo Sub-20 y lideró al Comunicaciones Fútbol Club, campeón del torneo Apertura 2022, en la categoría especial de la Liga Nacional. Aquella noche del 29 de junio brilló como nadie. Detuvo un penal en los últimos minutos del partido que pudo significar el gol del triunfo para el gigante México, y en la tanda de penales atajó 3 balones para darle la victoria y el pase a Guatemala, el logro más importante del año para el deporte local. Y para cerrar con broche de oro su 2022, portó el gafete de capitán durante el torneo Apertura, en el que Comunicaciones Fútbol Club se consagró campeón en el regreso de los torneos de categoría especial, Sub-22, en el fútbol de Guatemala. Y cómo no, cerrar con una declaración de Jorge Moreno. Fue un año de mucha bendición. En este año pasó algo que nunca imaginé que fuera a pasar, ni yo, ni mis papás, ni nadie. Lo resumo como un buen año para mi carrera futbolística y para todos mis compañeros que asistieron al premundial. Logramos dar un paso que hacía falta en Guatemala. Sentíamos que ya era hora y queríamos seguir poniendo el nombre de Guatemala en lo más alto.